Bueno, como veis, muchísimo material plástico. Nosotros empezamos, como ha comentado Ana, en desarrollos de materiales a medida para diferentes sectores, ya que el sector plástico es muy horizontal. Y sobre el 2003-2005 empezamos a colaborar con el Comité Técnico de Normalización en el 53, que es el que va focalizado a plásticos, y en concreto yo empecé a trabajar con las normativas para productos de plásticos de plasticultura, lo que son tuberías, films agrícolas, colaborando con los diferentes actores que se requiere para ir preparando las normas, actualizando esas normas más que nada para que todo fuera más sostenible, utilizar plásticos reciclados, utilizar plásticos en el que se tuviera en cuenta su fin de vida. Y por último, en el 2016 colaboré con la realización de la norma 17.033, que es la de los plásticos biodegradables y compostables para acolchados de biodegradación en suelo. Y bueno, parecía que todo me llevaba un poco hacia el sector agrícola. Fue cuando, de la mano de cooperativas agroalimentarias, empecé a aprender o a escuchar lo que necesitan un poco las cooperativas e intentar dar un poquito esas soluciones a los problemas reales que puede proporcionar el plástico. Y bueno, sí que quería empezar un poco con algún número para que vierais pues, la plasticultura, que bueno, que no es más que los plásticos que estáis utilizando en el uso agrícola para poder obtener mejores cultivos, y ver los números que en principios tenemos de este tipo de productos. Como veis, no es escaso la cantidad de materiales que se usan en plásticos que se usan en la agricultura, y además son materiales con muy poco peso y muchísimo volumen, ¿de acuerdo? Son materiales que la mayoría de ellos es film agrícola, que como sabéis tienen unos espesores muy finos y que luego el fin de vida y la gestión de ese producto es compleja. Sí que quería también comentaros que de estos films agrícolas, que son los que tienen mayor volumen, pues cómo están más o menos distribuidos. Lo que sería el acolchado, que es el único que tiene una normativa específica para compostabilidad y para biodegradación en suelo, los plásticos de invernadero y los plásticos de túneles, ¿vale? ¿Por qué tanto plástico? Pues en realidad es porque tenemos muchísimas ventajas en el uso de plásticos. La más general es que hay sitios donde no se podría obtener ningún tipo de cultivo porque la calidad de los suelos pues no nos lo permitiría, y utilizando estos materiales podemos de alguna manera mejorar y conseguir que estas tierras pues nos puedan dar una gran cantidad de productos de cultivo. Lo ha comentado uno de los ponentes, que en Holanda, que es súper pequeña comparado a lo que es España, tienen una gran cantidad de cultivos porque están apostando por el cultivo vertical, muchísimo plástico. Aquí se habla del mar de plástico en la zona de Almería, pero allí se trabaja con muchísima cantidad de plástico, además en vertical, no solamente film, sino para hidropónicos, incluso sin tierra. ¿Vale? Lo que pasa que sí que es verdad que se está cuidando muchísimo lo que es el fin de vida de estos plásticos para evitar la problemática, porque aunque tenemos todas estas ventajas, que nos podemos proteger de los cambios climáticos, y así controlamos más toda la climatología y lo que le puede pasar al cultivo, podemos impedir el crecimiento de malas hierbas, nos van a permitir, como he comentado, el cultivo vertical, con lo que ahorramos espacio. Podemos reducir el uso de fertilizantes, ya que, o fitosanitarios, porque simplemente utilizando un acolchado, pues por ejemplo, podemos reducir estas malas hierbas, no necesitamos ningún fitosanitario para evitarlas. Pero claro, todo esto tiene una problemática que además es muy visual y que en muchos aspectos pues criminaliza incluso estos materiales, como puede ser la mala gestión que se le da a fin de vida. Que todos vemos estas fotos que aparecen con toda esta cantidad de material plástico, que sobre todo es film, y que lo que hace es más que nada darnos una contaminación visual que es bastante desagradable. Con esta premisa, nosotros empezamos a trabajar en reciclados en diferentes pautas, en realidad en gestiones de fin de vida de diferente pausa. Todos conocemos el reciclado mecánico, la valorización energética, que es una incineración controlada, por así decirlo, el reciclado químico, que se está utilizando ahora estos plásticos como que se fraccionan para volver a obtener otra vez el propio plástico, pero lo que
lo que nos estamos centrando nosotros, que es la línea de actuación, son los polímeros compostables y también funcionalizados, que sería esta rama de aquí. Lo que necesitamos es que estos productos compostables, a final de su vida útil, nos proporcionen un valor añadido, en realidad. Y este valor añadido no es otro que lo podamos, de alguna manera, gestionar igual que cualquier materia orgánica. Pues si en un campo de naranjos se nos caen naranjas al suelo y esas naranjas se van a degradar en ese propio suelo, el film también debería degradarse en ese propio suelo y generar un abono orgánico. Estos films no generan microplásticos, sino que generan lo mismo que este compuesto orgánico, biomasa, CO2 y agua. ¿Vale? Lo único que ocurre es que no se puede utilizar plástico biodegradable o compostable en todas las aplicaciones. No se puede pedir a un material que se comporte como un compuesto orgánico, pero que tenga unos requerimientos mecánicos como un metal, por ejemplo, que es muchas veces lo que la gente, no es que yo quiero que sea biodegradable, pero yo lo tiro al suelo y desaparece. No, es que no desaparece ni una monda de naranja, o sea, no desaparece. Hay que gestionarlo bien. Entonces hay que saber elegir en qué puntos podemos trabajar o qué materiales de plasticultura en este caso pueden ser biodegradables. Hay que tener en cuenta varios factores, pero los más importantes son productos que no tengan una excesiva vida útil, pues por ejemplo 3-4 meses, que es lo que suele tener un acolchado, 15-20 días, un film de desinfección o de solarización, incluso a veces alguna tubería de cinta que tiene una duración entre 10-12 meses, dependiendo del tipo de cultivo, pero no un invernadero que le estamos pidiendo que nos dure 3-4 campañas. Eso por un lado. Luego hay materiales que se quedan muy contaminados, por ejemplo, de los mismos residuos verdes del propio cultivo. Por ejemplo, si hablamos de los tutores verticales, es imposible separar un tutor de las hojas y de la rama. Pues si ese material es un material compostable, pues lo podremos gestionar todo junto. ¿Por qué? Porque la reciclabilidad de ese producto no es viable económicamente ni funcionalmente. Entonces, hay que seleccionar muy bien lo que sí que es verdad que podemos tratar con esta gestión de fin de vida. ¿Vale? Esto es lo que más o menos os había comentado, si son films de desinfección, de solarización y de acolchado. Y las cintas. Sería lo que podríamos hacer. Nunca tenemos que pensar en productos biodegradables que tengan unos requerimientos técnicos súper altos ni que aguanten muchas campañas, porque no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica porque pierdes lo que es la funcionalidad de estos materiales. ¿Vale? También os quería comentar que vamos a pasarnos a utilizar plásticos biodegradables, así eso es muy fácil de decir. Pero yo quería que vierais de los 3 grandes bloques de plásticos que hay hoy por hoy en el mercado, los precios que tienen, ¿vale? Aquí hay un precio de euros a hectárea que, como veis, comparado con un plástico convencional, pues en algunos casos es hasta 3 veces más caro, ¿vale? Entonces, el uso de estos materiales, pues claro, es una apuesta para el agricultor. Entonces, lo que estamos trabajando nosotros un poco es en darle un valor añadido adicional a estos materiales para que no solamente den la funcionalidad que tienen ahora los que están usando, sino que nos aporten algo más, que nos permita hacer esa inversión económica primaria. Y sobre todo que solucionen este reto ambiental que está muy alineado con la PAC. Y en esa línea es en la que estamos trabajando con diferentes proyectos. Y ahora os voy a enseñar algunos con los que estamos colaborando. Primero, el demostrar al agricultor que estos materiales de verdad se pueden comportar como abono, ¿vale? Porque, oye, de verdad, no van a aparecer microplásticos, no van a aparecer cosas, bueno, pues vamos a probarlo en tu campo. Hemos tenido la suerte de poder colaborar con gente maravillosa que hemos probado y ha salido perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos los films agrícolas, los ponemos en el campo, los recogemos, los trituramos en compost, además en un compost casero que pueda reproducir el propio agricultor, o sea, en una pila en una zona del campo, nada de un compost de una zona de compostaje, o sea, con
con las limitaciones que eso pueda tener para que fuera lo más creíble posible. Se obtiene compost. Aquí tendríamos un compost a la izquierda del todo convencional, solamente con material orgánico, y aquí ya hemos metido un porcentaje de material plástico que según indica la norma. Estos dos compost se pasaron al campo y se comprobó en el campo que se degradaban en el tiempo que indica la norma. Como veis, va desapareciendo. Probamos varios materiales, ¿vale? Para que de verdad están acreditados para que se cumpla eso, porque hay algunos que no lo están. Si te dicen, ¿es biodegradable? ¿Bajo qué norma? Porque es que a veces no son, pero los que están acreditados los comprobamos y ese compost lo utilizamos luego en el propio campo y vimos que no afectaba para nada ni a la calidad del suelo, ni a la germinación de las semillas, ni al crecimiento de las propias plantas. Este es un desarrollo que todavía está en marcha, pero que la verdad pues ha resultado muy bueno. Luego otra cosa que teníamos en mente era, bueno, vamos a dar otro valor añadido. Otro valor añadido, pues que no se tenga que comprar el material plástico este que cuesta tan caro, sino que pudiéramos intentar obtener un material plástico biodegradable, pero de los subproductos agrícolas que tenemos. Entonces tenemos una línea de desarrollo en la que las harinas que se llaman de zootecnia, que son las harinas que ya están desechadas de la alimentación animal, no de la alimentación humana, pues se purifican, se limpian y con procesos de destructurización se pueden obtener unos materiales que obtenemos otra vez un film. Sí que es verdad que este film tiene unas características mecánicas mucho peores que los comerciales, pero lo que hacemos es mezclarlos con los materiales comerciales, con lo que bajamos ese precio y hacemos unos films para algunas aplicaciones. Por ejemplo, los films de desinfección, que solamente duran 15 días, ¿vale? Pues lo podríamos aplicar con esta cantidad de subproductos agrícolas. Luego, otra cosa que se nos trasladó fue la problemática de muchas veces de la quema de lo que son los rastrojos y las hojas, las ramas, todo este tipo de productos que muchas veces se pueden utilizar, como bien se ha comentado también aquí, como acolchado natural orgánico, pero que a veces es demasiado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos intentado en algunos proyectos incorporarlos a matrices poliméricas, que también son biodegradables, para darle un valor añadido, para que se pueda vender este compuesto y utilizarlo para hacer otros productos. Aquí hay algunos productos, estos son semilleros forestales, entonces tú pones el árbol, plantas el árbol y ya cuando se va descomponiendo esto, va liberando aparte algún bioestimulante que le hemos puesto natural y cuando desaparece del todo esta maceta, por así decirlo, el árbol ya está arraigado y ya no necesitamos hacer un trasplante. Entonces, bueno, la verdad es que ha resultado bastante bien. Como sabéis ahora, hay una nueva revisión de la normativa de biodegradación, donde para los productos fitosanitarios que tienen que estar recubiertos con materiales biodegradables, se va a ampliar esta biodegradación de 24 meses a 48 meses. Nosotros estamos también en las licitaciones para poder trabajar en esas mesas de trabajo y aquí, por ejemplo, te dice 48 meses, no viene bien para el fertilizante que dura 6 o 8 meses, pero sí que es verdad que ahora están trabajando con materiales plásticos que se quedan permanentemente en el campo y así se irían. Entonces han pensado que dejarlo a 48 meses mucho mejor para que el objetivo fuera alcanzable, pero nos viene muy bien porque así podemos poner lo que os comento de estos semilleros, que son mucho más gruesos, que en 24 meses no se deshacen, pero sí en 48. ¿Vale? Y bueno, como me lío, sí que os quería comentar que nos encontramos con otra problemática, que era los materiales biodegradables, perfecto, pero si queremos que aguanten la radiación ultravioleta y le ponemos los aditivos actuales de los materiales convencionales, resulta que estos aditivos, cuando llegan al suelo, porque se deshace el plástico, se transforma en biomasa, CO2 y agua, llega el aditivo al suelo y ese aditivo sí que puede interferir en la flora y en los microorganismos. Entonces, se han desarrollado otros aditivos, en este caso, para que os hagáis una idea, son los aditivos que se usan en las cremas solares.
y están funcionando perfectamente en el film agrícola. Aquí tenemos que después de 4 meses de ensayo, que es lo que dura el fin de desinfección, vemos, este es el material que no tiene nada, este es nuestro desarrollo, ¿vale? Y como veis, aguanta perfectamente, esto tiene que ser 15 días, ¿vale? Y después ya no aparece prácticamente nada. Y no hay ningún aditivo que vaya al suelo. Y luego la última parte es la funcionalización, donde aquí, por ejemplo, os quería presentar que hemos estado trabajando con extractos de chirimoya y de aguacate, que son productos agrícolas que tienen muchísimos productos de desecho. Se ha extraído de ellos diferentes extractos que dan características antimicrobianas y antifúngicas y se han incorporado a matrices poliméricas biodegradables y se ha obtenido un film que por contacto nos da unas características antifúngicas, con lo que la reducción, por ejemplo, de pases de azufre la hemos podido reducir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues reducimos también el uso de fertilizantes. Este es un proyecto que estamos empezando a trabajar para poner biopesticidas o fitosanitarios en diferentes productos y con ellos intentar atacar a los diferentes parásitos, en este caso, que es lo que comentaba Ana, el cotonet, para atacarlo cuando la larva está en el suelo, con este tipo de fitosanitarios directos al suelo. Cuando la larva sube y baja por el tronco del árbol, perdóname porque yo de eso entiendo poco, pero me van informando, pues lo pintan, podemos pintar el árbol con este tipo de polímeros, que no son otra cosa, polímeros, con estos fitosanitarios y incluso con el esprayado de siempre, ¿vale? Pero con esprayados ya de productos sostenibles, por así decirlo. Y bueno, todo eso siempre enmarcado en la norma de insumos que se está utilizando ahora, que todos los fertilizantes naturales o fitosanitarios naturales o insumos que vayan a sustituir a los productos químicos deben de estar enmarcados dentro de la normativa 66500, que es la normativa de certificación de que estos insumos que tú estás utilizando cuando vayan al campo pues no van a dar ninguna problemática adicional. Y bueno, no sé si me pasa mucho, pero bueno, eso es todo. Muchas gracias.